Vamos a tener todos los detalles del día después de este mortal atentado perpetrado por sicarios y financiado por la mafia del ordeño de combustible en la zona de Ñembucú. Los detalles de procedimientos, designaciones e investigaciones nos va a presentar en instantes acá Blanca López. Mientras tanto hay más novedades y ojo con esta entrevista y estos detalles que daba a conocer el doctor Sequera hoy, Juan. Exactamente, Carlos, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Atención, porque se vienen días muy difíciles. Estamos hablando de área metropolitana y también la capital de nuestro país. ¿Por qué? Porque los pronósticos no son nada alentadores acerca del pico que se va a dar, además de lo que ya está ocurriendo ahora, en 2 meses. Pero vamos primero a ver lo que ocurre en Ciudad del Este, porque se habla de una apertura gradual de las fronteras. Veamos cómo se va a dar este tema. Lastimosamente los números que estamos viendo de Alto Paraná están en aumento y entendiendo que la capacidad está reducida, que las muertes están llegando tarde. A pesar de todo eso vimos un aumento, ¿verdad? Acá los números más duros que no se puede ni siquiera inventar, no se pueden ni ocultar son los fallecidos. En este momento Alto Paraná tiene prácticamente la mitad de los fallecidos del país son de esta región, ¿verdad? Prácticamente estamos acercando ya a los 100 fallecidos y 50 son de la región del país que tiene 10-11% de la población del país, tiene el 50% de los muertos, ¿verdad? Y en aumento, eso es preocupante. O sea, los números duros son muy fuertes. Lo que nos preocupa es de salud, ¿verdad? Yo no pude estar en la reunión completa en la cual estuvo el ministro. La siguiente pregunta que me va a hacer es la frontera, la fase, ¿verdad? Yo creo que está bien analizar, sentarnos, de hecho lo estamos haciendo, una apertura de frontera con restricciones, con un monitoreo, por ejemplo, cupo de personas, 500, 1000 personas, ir aumentando de 500, 1000, 1200, hacer un circuito, ¿verdad? Por el microcentro, por la zona de venta, con el tapaboca, ¿verdad? Con un control de eso. Yo creo que podemos empezar a ir pensando para las próximas semanas ya. Pero sí, de parte de la ciudadanía esteña, el compromiso de usar el tapaboca, ¿verdad? De no aglutinarse. Bueno, y hay que admitir que esta reapertura se va a dar precisamente a pedido de la ciudadanía esteña, porque recordemos, Carlos Mercedes, que el pico en Brasil todavía no está bajando. El pico en Paraguay está empezando en este momento. Por el momento se va a dejar entrar gente de a poco para aumentar paulatinamente el control. Por ejemplo, primero 500 personas, después 1000 personas, después ya 1200. La semana que viene es realmente una noticia bastante positiva para el comercio porque realmente la situación está alarmante en ese punto. Los comerciantes están sumamente preocupados por la falta de ingresos y en realidad esta venta comunitaria que están teniendo no les está resultando. Y es un cheque en blanco que se entrega a la ciudadanía de Alto Paraná. ¿Por qué? Porque está en manos de ellos cumplir con su parte, y su parte es cuidarse básicamente. Vamos a escuchar acerca de los cuidados que se ruega encarecidamente a la ciudadanía. La bestia está caminando por nuestras calles y va a generar muchas bajas, ¿sí? Que sean las menos posibles, ¿verdad? Y eso depende de la gente. Creemos que con esto, con la instalación del laboratorio acá, va a mermar muchísimo la necesidad, ¿verdad? Es cierto que tenemos también que priorizar bien las muestras. La capacidad no es infinita, es limitada. Tenemos que saber priorizar los casos graves. Sí o sí tienen que tener un resultado rápido. Los primeros casos dentro de un lugar donde no hubo, sí o sí tienen que tener los resultados rápidos. Pero uno que ya está en cuarentena puede esperar 3, 4, 5 días y todos esos resultados, porque aunque les salga negativo, lo mismo tienen que completar la cuarentena, ¿verdad? Eso es importante entender, ¿verdad? La demanda va a ser probablemente superior a nuestra capacidad siempre. Nos pasa con las camas de terapia, vamos a poner 50 ahora, ¿verdad? Pueden ser 80, puede ser 100, pero siempre va a ser limitado, ¿verdad? Bueno, mucha atención con el siguiente audio que vamos a compartir del doctor Sequera. Normalmente lo escuchamos bastante tranquilo, aleccionador, medido y sobre todo para tratar de enseñar a la gente. En este audio de una entrevista que concedió a una radio de Alto Paraná, lo escuchamos al doctor Sequera bastante preocupado y atención con el anuncio que hace acerca de Asunción y área metropolitana. Esos números que usted cita no quitan la gravedad del caso de Asunción y Central. Y sin embargo, yo entiendo que ustedes tienen políticamente o comercialmente una presión de los medios grandes allá de que si volvemos a la cuarentena cero sería una catástrofe, sale en la tapa de los diarios.
pero nos dicen lo mismo de cuando nos mandaron a cero a nosotros en Ciudad del Este, que somos la primera economía del país prácticamente, y le mandamos 500 millones de dólares mensuales a la capital del país. Eso no se recordaron los medios. Entonces el trato es distinto, doctor. Hace 3 meses. ¿Cómo? Están al lado de la usina eléctrica más grande del planeta. Y acá tenían un hospital que parecía africano. Sí. Están de las represas más importantes del país. Vos mismo me estás diciendo. La cantidad de dinero que generan para el país. Tenían un hospital regional que parecía de África. Sí. Ahora más o menos está mejorando, ¿verdad? No tenían 10 camas de terapia. Dios mío, totalmente olvidada esta región del país. Ya le va a tocar al central, acordate de mí, y acordate de poner ahí, guardar mis palabras y grabar esta conversación. Dentro de 1 mes y medio, 2, ya le va a tocar Asunción. Ya le va a tocar. La ola empieza en Ciudad del Este, va a ser una ola grande para ustedes, pero va a ser pequeña para el país. La ola más grande va a estar en Central y Capital. Sumamente preocupante lo que decía el doctor Sequera, esta ola que podría multiplicarse y podría ser mucho más grave en Ciudad Capital, zona metropolitana, departamento central, porque hay que decir que, bueno, Asunción Central es una área metropolitana. Un solo territorio. Sí. Y esto va a afectar, obviamente, a la economía. La gente va a pedir los cierres, va a haber más restricciones. ¿En manos de quién está cambiar este pronóstico? En manos de la gente. La ciudad más conectada al mundo en Paraguay es Ciudad del Este, ya lo decía en un principio, era obvio que en algún momento allí se dé un brote masivo. Y la ciudad más conectada a Ciudad del Este es Asunción, es el área metropolitana. Por eso también las estadísticas apuntan hacia aquí y los números en los últimos días demostraron por qué el doctor Sequera está tan preocupado. Exactamente, Mercedes. Y atención al siguiente mapa que acaba de presentar el ministro Mazzoleni acerca de cuáles serían los tiempos y qué nivel de impacto van a tener las distintas olas del COVID-19. Y ahí estamos viendo, la primera ola habla de mortalidad y morbilidad inmediatas del COVID-19. Claro, en poco tiempo muere mucha gente. Exactamente. La segunda, si agrandamos un poco más al tamaño original, que sería la amarilla. La segunda, azul, pacientes urgentes no COVID demorados por restricción de recursos. Imagínense, ahí se va a empezar a multiplicar la oleada, ¿no? El siguiente impacto va a ser la interrupción de la atención de enfermedades crónicas. Eso se va a dar más adelante. Y un poco más arriba nos muestra esta previsión del Ministerio de Salud. Cuarta oleada, síndrome de estrés postraumático, enfermedad mental, burnout, impacto de la crisis económica y las desigualdades sobre la salud. ¿Se fijan cómo nos puede afectar gravemente si la gente no se cuida? Algo tan sencillo, ¿no? Y son cuestiones básicas, 3 básicas: distanciamiento, lavado de las manos y el uso de tapabocas. Hay una gran diferencia entre esta primera oleada que habla de una mortalidad inmediata y que tiene que ver no necesariamente porque tengamos o no recursos, tiene que ver por lo rápido que la enfermedad consume a los pacientes. Prácticamente en 3 días tienen un estado irreversible de gravedad. Pero en la segunda oleada, sí, allí nos encontramos con esa posibilidad de que por más de que avance lenta la enfermedad, ya no tenga camas, ya no tenga medicación, ya no tenga médicos que te atiendan, y que si bien es una oleada un poco más baja, es realmente tétrica esa situación por la que vamos a atravesar. Fíjate la cuarta, que es la más extensa, sostenida y preocupante. Síndrome de estrés postraumático, burnout, enfermedad mental, impacto en la crisis económica y la desigualdad sobre la salud. Gravísimo. Y con un personal de blanco ya agotado, vamos a llegar a esa etapa en donde además de médicos con cansancio, expuestos al riesgo, sin con las capacidad bajas, de recambio. Exactamente, vamos a hablar de recursos mucho más limitados de los que estamos contando ahora. Independientemente, esto siempre decimos, de las compras, de los casos de corrupción que sí son gravísimos, la gente igual se tiene que cuidar. Por más de que tengamos muchísimas camas, no es nada agradable ver el empeoramiento del caso de un paciente con COVID positivo. Y hay un anuncio muy importante para la zona este del país, acaba de hacer también el ministro Mazzoleni, se mantiene en fase 0.5 por una semana más. Está ya en inicio la construcción de un pabellón nuevo en el hospital regional del Ministerio de Salud Pública que va a dar respuesta a otras 60 camas. También hay un área de
contingencia respiratoria que está siendo construida en el hospital regional. Agradecemos mucho el apoyo de la gobernación, de la intendencia en ese sentido, y también con el aporte del Ministerio de Salud Pública, naturalmente. En virtud de la situación epidemiológica actual, quiero adelantarles que tenemos más del doble del aumento de casos, de las tasas que veníamos dando. Esto nos obliga a recomendar mantener la situación actual de medidas que se están contemplando en el Alto Paraná hasta el próximo domingo. Es lo que vamos a sugerir al señor presidente en virtud de que esto se ha dado por vía de un decreto presidencial. Bueno, sobre el tema de las vacunas, Paraguay ya tiene asegurado su cupo, ya que se forma parte de este fondo multilateral. Varios países están pendientes a la distribución equitativa. Una buena noticia, esperanzadora por lo menos, que da el ministro Mazzoleni, es que la distribución se va a dar desde el mes de enero. Para hablar del tema de vacunas, ya he expresado ya desde hace más de mes y medio todas las tareas que se están haciendo y los contactos que Paraguay está haciendo respecto al aseguramiento de la provisión de vacunas. Lo que tenemos es, el 10 de julio ya habíamos informado de un acuerdo que ya está firmado con la Organización Panamericana de la Salud a los efectos de poder recibir las vacunas a través del fondo rotatorio. Existe una estructura que se denomina COVAX, es un mecanismo, una estructura que es promovida a partir de la Organización Mundial de la Salud, del Gavi, que es una entidad que asegura la provisión equitativa de vacunas, y otras entidades filantrópicas. A través del COVAX lo que se asegura es que todos los países, independientemente de su capacidad económica o de cualquier otro factor, reciban en tiempo oportuno. ¿Qué quiere decir eso? Que Paraguay va a recibir las vacunas cuando estas estén aprobadas al mismo tiempo que cualquier otro país con mayor o menor poder económico. Eso ya está asegurado. Por otra parte, en esta semana también hemos tenido la cuarta reunión ya con OPS, con COVAX, y en esas reuniones ya se han especificado incluso los precios de vacunas. Bueno, un tema muy importante también es el siguiente. Hay muchas dudas, Carlos Mercedes, acerca de la cantidad de fallecidos, en qué días, si entra o no dentro de uno u otro reporte. Y hoy le preguntamos al ministro, ¿cuántas muertes hay con un diagnóstico pendiente? Porque hay demasiados rumores de un nuevo fallecido en Itagua, otro en Hospital de Capiatá, otro en Concepción. ¿Cuándo realmente un fallecido entra dentro de las estadísticas, ¿no? Para saber un poco con más precisión. Escuchemos la respuesta del ministro. ¿Qué criterios? Bueno, en primer lugar se hace un test, el test de PCR naturalmente, pero también hay que hacer un análisis cuando las circunstancias clínicas no son las típicas. Hay que hacer un análisis si efectivamente se trata de muertes producidas por el COVID o se trata de personas que han fallecido por un hallazgo circunstancial de ser infectados por COVID positivo. O sea, en resumidas cuentas, resultado laboratorial y análisis de la historia clínica del paciente. Radio 1 de Marzo consulta. Ante el aumento de los casos en Asunción y Central, ¿se piensa establecer algún tipo de restricción o control para los viajes o paseos durante los fines de semana a otras ciudades o departamentos? Sí, bueno, nosotros creemos que en primer lugar no es recomendable que las personas que están en una fase menor a otra vayan de un lugar al otro. Nosotros estimulamos que las personas realmente traten de desplazarse lo menos posible. Eso ayuda de manera muy importante en mitigar la propagación del virus. Así que consideramos que es solamente aquellas personas que absolutamente deben hacer ese desplazamiento deberían hacerlo. ¿Cómo sentimos nosotros la gravedad de la pandemia? A través de números, tweets, entrevistas y algunas quejas de algunos familiares. ¿Cómo ven a la pandemia los médicos, esa trinchera a la primera línea, de una forma bastante diferente? Atención con este video que prepararon los médicos del INERAM, los que están preparados para cuidarnos, pero que paradójicamente no nos quieren ver internados en este hospital. Hola, buenos días. Voy a mostrarles la UTIA del INERAM, un lugar desconocido para muchos, pero un lugar en donde soldados de la vida peleamos nuestras batallas diarias.
Por estos pasillos y estas salas recorremos todos los días para tratar de llegar a la meta, tratar de ganarle la carrera al COVID. Aquí yacen nuestros guerreros, que pelean contra un enemigo invisible. La vida de nuestros pacientes son mucho más que líneas en el monitor. Son el fin último de nuestra vocación. Nuestros pacientes te piden que le des una mano. Te piden que cumplas con las medidas sanitarias para evitar que este mal se propague a más personas. Don Mauricio te pide que no le des chances al COVID. Esta es una unidad vacía en la terapia intensiva, una unidad que está esperando un nuevo paciente con coronavirus. Vemos que está vacía como el espacio que dejó la persona que estuvo aquí, en el alma de todos nosotros y de su familia. Con esta persona peleamos hasta el final, pero el enemigo es implacable. Este equipo estará para ayudarte. Nosotros estaremos por si tengas que cruzar la puerta de la terapia intensiva. Solo te pedimos que nos ayudes y no le des ninguna oportunidad al COVID. Solo depende de vos. Nada más digo, detrás de cada rostro que estamos viendo ahí están representantes de médicos, de enfermeras, de personal de blanco que tienen familias y genera mucha indignación, Carlos Mercedes, escuchar o ver historias en Instagram de gente que sigue haciendo los asados, que sigue saliendo responsablemente, que dice a mí no me va a pasar o si me toca me va a tocar de manera muy leve. Cualquier acción tiene consecuencias gravísimas cuando se trata del descuido de la salud, no solamente individual, sino de toda una comunidad. Y sí, realmente, son imágenes muy impactantes, pocas veces vistas, y nos muestra de qué manera esa lucha es incansable y contra un enemigo que todavía no terminamos de conocer y que sigue matando a compatriotas. Estamos rumbo a los 100, esto podría empeorar en las próximas semanas, lo decía el propio Guillermo Sequera, y así se trabaja y así se lucha en los distintos hospitales. Y estas imágenes son solamente una referencia de lo que pasa en los distintos centros asistenciales del país, y donde la gente en un promedio muy elevado ingresa y ya no sale. Pasamos este video también en homenaje a todo el personal de blanco, a los médicos, personal administrativo, digo bien, que trabaja en el día a día, limpiadores, todo este gran equipo, inclusive de dispensarios de medicamentos, de proveeduría, que se relaciona con esta bestia, como ya lo denominaba Sequera, porque muchos de ellos también perdieron colegas, también perdieron compañeros de lucha, compañeros de trabajo, y en honor a ellos se hace este video y nosotros reproducimos aquí en el SNT. Y antes de cerrar este tema, queremos hacer nuestro profundo agradecimiento a todos quienes trabajan y siguen luchando para de alguna manera apaciguar la gravedad de esta situación. Hagamos que los médicos sigan salvando vidas y no solo que otorguen certificados de defunción. Hacemos una brevísima pausa, ya volvemos.